Bueno, y aquí estamos describiendo la metodología en cascada, el proceso de desarrollo en cascada. Entonces tenemos un análisis, un diseño, un desarrollo, pruebas, implementación y mantenimiento. Una de las características para que las tengan en cuenta es que en este proceso no se empezaba una etapa hasta que la anterior no hubiese terminado. Por ejemplo, no comenzaba el diseño hasta que el análisis no hubiese terminado, y así sucesivamente. No comenzaba el desarrollo hasta que el diseño no hubiese sido terminado. Entonces esta era una de las dificultades de este proceso en cascada. Y también otra característica era que el cliente no veía todo el resultado hasta pasar por todo este proceso. También era un inconveniente. Entonces vamos a mirar qué pasa en cada una de las etapas de este proceso en cascada. Primero tenemos el análisis. Las necesidades del usuario se convierten en requerimientos por medio de un proceso que se denomina análisis, donde se analiza, examina y estudia el negocio del cliente, o al menos su área o departamento donde necesita los cambios. Entonces miren que aquí, como ya se dijo, las necesidades se convierten en requerimientos. Esos requerimientos son tomados por el analista, son estudiados por el analista y van a ser pasados a diseño, o en empresas que no eran tan con mucho presupuesto, este analista iba a hacer el mismo que hacía el diseño, al menos el diseño funcional. El diseño, los requerimientos se convierten en diagramas, esquemas, ¿por qué no? Una arquitectura, puede ser el diseño de ventanas, el diseño de las bases de datos, y también se está pensando en la usabilidad. Digamos que este término de usabilidad es como más reciente, pero aquí en esta etapa, cuando se diseñaba, ya se estaba pensando también en este aspecto. Y también es plantear dónde se guardará el código y sus versiones. Estamos pensando en GitHub, aquí es donde ya se plantea posiblemente dónde se guardará ese código. Entonces mire que aquí en el diseño son esquemas. Ya modernamente podemos hablar aquí de un lenguaje unificado como UML, que nos puede servir para realizar este diseño. Desarrollo. En el desarrollo se pone en marcha la configuración del ambiente, la configuración de la arquitectura, la codificación. En realidad es donde se empieza, como decimos nosotros coloquialmente, a tirar código, a trabajar con los lenguajes de programación o las herramientas pues que son para este fin. Creación de los scripts de la base de datos. También se puede utilizar el análisis y diseño de algoritmos, o sea, mirar la complejidad de los algoritmos. Las pruebas. En el desarrollo clásico, las pruebas son realizadas tanto por los desarrolladores como por las personas encargadas para realizar dichas pruebas. Por lo regular, en las empresas clásicamente, hablando históricamente, había un departamento o personas encargadas de realizar estas pruebas, y ahí empezaba el ciclo, pruebas de las personas encargadas mirando los requerimientos y los desarrolladores. Entonces, hasta que se salía de ese bucle, era un bucle donde los que realizaban las pruebas le daban las inconformidades o le pasaban las inconformidades a los programadores, y los programadores las iban solucionando. En muchas ocasiones estas pruebas las realizan empresas especializadas en SQA. Aquí en Cali, Colombia, hay dos empresas fuertes en esto, en desarrollo de pruebas de sistemas con todas las metodologías adecuadas del caso. Aquí los programadores o los desarrolladores también podrían tener una guía para hacer estas pruebas, que le llamamos una lista de chequeo. En las empresas más avanzadas se tenía esa lista de chequeo antes de ser pasado el software resultante o el proyecto al equipo de pruebas. Se tiene la implementación. Ya la implementación es la puesta en marcha del sistema en el ambiente del cliente, donde el cliente empieza a utilizar el sistema. Esta parte para el desarrollo en cascada puede resultar la más compleja, debido a la falta de retroalimentación durante todo el proceso. Era lo que hablábamos ahora, lo que se comentaba, que esta implementación podía ya estar desfasada de acuerdo a los requerimientos o a la visión que el cliente tenía sobre el negocio, por la falta de comunicación durante el proceso.
esta implementación pues podría tener sus tropiezos, pero pues así a través de la historia se desarrollaron muchos sistemas, digamos que se salieron adelante de todos estos problemas y muchos proyectos se desarrollaron a pesar de esta metodología que resultaba no ser una metodología como la que tenemos hoy en día, que son interactivas e incrementales. Es posible que los cambios puedan ser debido a las ambigüedades y la confusión de requerimientos. El mantenimiento, digamos que la etapa donde se termina el ciclo y se comienza a ajustar el sistema del cliente a los cambios. Estos cambios pueden ser debido a las normas, a los avances tecnológicos u otros. Por ejemplo, acá en Colombia se ha cambiado el IVA, que era del 16%, se ha cambiado al 19%. Esto puede dar para un cambio en un sistema y pues si tiene una adecuada parametrización, este cambio puede resultar, digamos, muy fácil de implementar. Pero de todas maneras, este es un ejemplo donde pueden ocurrir cambios en los impuestos, en el mercado, en las tecnologías, que pueden causar un ajuste o el llamado mantenimiento como tal. Y también pues tenemos los roles donde tenemos los clientes, el jefe de proyecto, el analista, el equipo de pruebas y el equipo desarrollador. Y digamos que estos eran roles básicos que se podían presentar dentro del proceso clásico, que yo denomino clásico o cascada. Veamos también esa interacción entre esos roles, cómo podría darse. Tenemos el cliente se comunica con el analista. Digamos que el analista va al negocio del cliente, lo entiende, lo determina y luego llega con ese análisis y se lo pasa a los desarrolladores. Flotando en las empresas que tenían presupuesto para podría haber un arquitecto. Hoy en día pues sí se tiene equipo de diseño como tal, porque como estamos trabajando con plataformas web, etcétera, anteriormente pues este rol no era como tan visible en algunas empresas. En otras empresas que tenían presupuesto sí era visible. Inclusive en algunas partes unificaban acá y le llaman analista programador, o sea que ese proceso de diseño lo hacía el mismo programador. Y luego vienen los desarrolladores, que son los que codifican el software, las configuraciones, el equipo de pruebas, aquí es donde decimos que se forma un bucle entre los desarrolladores y el equipo de pruebas, y cuando se liberan estas pues viene la implementación con el cliente. Digamos que a grosso modo este es el proceso en cascada, pero deben recordar que este proceso tenía sus desventajas en cuanto a la falta de comunicación durante gran parte del proceso con el cliente y no se recibía esa retroalimentación. Otra, digamos, dificultad de este sistema es que las etapas, como su nombre lo dice, son cascada, entonces no se comienza una hasta que se termina la anterior. Entonces, esta es como la visión del proceso en cascada. Espero que esta explicación les haya servido a ustedes y que ustedes puedan también, consultando información, poder enriquecer esta información como tal.